Radio Morena. Tenemos la presencia, estimados amigos de las Gigantes del Pacífico, del doctor Frank Romero. Casualmente don Roberto Figueroa estaba dialogando sobre este tema, abusos de fiscales y jueces de tránsito. ¿Dónde se podría generar aquí el problema, doctor Frank Romero? Quizás en el infractor que quiere en ocasiones coimar a la autoridad que esté en la calle, quiere coimar quizás al juez, o hay jueces que simplemente no están a la altura del cargo. Bienvenido a Radio Morena. Muchas gracias, muy buenos días. El problema nace desde el momento en que se dé el accidente. El momento en que se da el accidente siempre va a haber un responsable y una víctima. Esa es la norma general y la regla. Pero ¿qué sucede? Que el vigilante, al hacer presencia en el sitio, cuando hay heridos o muertos, entonces pide al fiscal qué hace. Están aquí presentes las partes, ¿qué hace? El fiscal le dice, tráigamelos a todos. ¿Sí me explico? Entonces, siendo que usted ha sido impactado por la parte trasera, por poner un ejemplo, fue impactado por la parte trasera de su vehículo, se entiende que el que impacta es el responsable. Esa es la norma general. Pero si lamentablemente el que impactó resultó herido, va también detenido. Entonces, ahí empieza el problema. O sea, ese criterio del vigilante y el exceso de poder del fiscal que exige que se lo lleven en la presencia para hacerle una audiencia, ¿sí? Donde empieza con la formulación de cargos. Entonces, ¿qué pasa? Que le están vulnerando sus derechos porque, en primer lugar, este tipo de delitos tiene una pena de prisión. Por lo tanto, este tipo de delitos tiene y se puede efectivamente sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar. Pero ¿dónde está el exceso y el abuso? En que muchos o algunos fiscales piden la prisión preventiva para las partes y el juez la otorga. Ahí nace el abuso. A ambos. Muchas veces a ambos. Entonces, lamentablemente, a veces el caso excede peor cuando liberan al responsable y piden prisión preventiva para la víctima. Ahora, un vigilante recibe preparación en torno a este tema, manejo de estos escenarios. Claro, es un tema jurídico. ¿Son preparados los vigilantes en torno? Entiendo que tienen su criterio porque tienen una norma reglamentaria que la deben conocer, un reglamento que lo deben conocer, pero es lo que usualmente se estila, ¿no? Hay un accidente y piden, ¿sabe qué? Al fiscal, oiga, aquí hay un accidente, hay un herido que ni sé qué, tráigamelo, así sea que tenga el herido para 15 días, para 20 días, para un mes, y si lamentablemente ese herido tiene una disposición médica de reposo de más de 31 días, 30 días, ¿sabe qué? El fiscal le va a pedir prisión preventiva al juez y el juez se la va a otorgar. Ese es el abuso de poder de fiscales y jueces de tránsito. Y si no hay heridos, entonces el accidente puede pasar desapercibido. Bueno, si no hay heridos, obviamente daños materiales, ya efectivamente no pasa nada, o sea, va cada cual a su casa y se entiende que se van a resolver el asunto entre las partes. Y continúa este tema de que, por ejemplo, viene la parte que afecta, o sea, el que viene y choca, y, por ejemplo, le genera un daño a un carro X de unos $500. Continúa este tema de que a veces habían jueces que aprobaban el pago hasta en 2, 3, 4 años de estos $500. ¿Continúa así la normativa? Entiendo que hay procesos que han demorado eso. Entiendo que hay procesos. En realidad, en el tema de tránsito, inclusive los plazos y términos son cortos, más aún cuando se habla de sanción para el infractor. Entonces, tenemos dos situaciones. Una sanción por contravención y una sanción por delito. ¿Dónde viene el abuso de poder? Donde quieren a un infractor por una contravención imputarle una infracción por delito. Es terrible. Como profesional del derecho, y usted lo acaba de detallar, doctor Frank, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe modificar la ley o qué? A ver, primero... ¿Qué propone usted como profesional del derecho? Yo lo que considero es que debe de cada funcionario cumplir con su trabajo y con su deber, respetando la norma constitucional y la estructura jurídica. Entonces, si un funcionario, pongámosle, un fiscal
que exceden su poder, porque ¿qué es lo que hace el fiscal? Sabe que yo soy el que puedo iniciar la indagación previa, puedo seguir el proceso, a mí me da ese poder la Constitución. Sí, le da ese poder y le da esa responsabilidad, pero no para que abuse. Entonces, si un fiscal es denunciado ante el Consejo de la Judicatura o un juez es denunciado ante el Consejo de la Judicatura, no pasa nada. Claro. Estuve en una audiencia en la cual la jueza, ¿no?, pierde el control en la audiencia porque efectivamente la fiscal estaba haciendo una imputación ilegal, ilegítima, con tanta ligereza que se sienta a hacer la imputación y el llamamiento a juicio y no se había percatado que estaba muerto al que estaba llamando a juicio. Siempre yo tengo los documentos y se los puedo demostrar. Entonces, como yo era parte en ese proceso, era el afectado, le digo, ¿sabe qué? La persona responsable ha fallecido y se extingue la acción. Pero no, como ya murió el uno, entonces sabe que queda vivo el otro, al otro le imputo la responsabilidad. Y nos arrastraron a un proceso y lamentablemente estuvo detenida esta persona siendo inocente por 2 meses. ¿Quién responde ante eso? ¿Qué hizo la jueza cuando le hago caer en cuenta? Y les digo que van a hacer el hazmerreír de la academia cuando vean que está haciendo una imputación, un llamamiento a juicio al muerto. Entonces pierde el control y pide que se acerque a la policía para arrestar a mi compañero que no había dicho una sola palabra. Entonces, intimidándonos de esta manera, cuando yo le estoy... Compañero, abogado. Un colega abogado que no había dicho nada, sino que interrumpen la exposición del abogado, lo tratan de intimidar y por último dice, bueno, voy a resolver. Y resuelve, sí, acepto el llamamiento a juicio del fiscal y dispongo la prisión preventiva. Como obviamente no quiero que se piense que todos los fiscales y todos los jueces tienen el mismo comportamiento, son algunos y hay que señalarlo. Y la persona que hizo esto se llama Lorena Jaramillo Hidalgo, jueza de tránsito. La fiscal que hizo una acusación sin fundamento se llama Dominga Camatón Borbor. Entonces, son las personas que han abusado del poder y retuvieron por 2 meses a una persona totalmente inocente. ¿Quién tiene que responder? Acudimos, pues mi colega denunció ante el Consejo de la Judicatura. No le dieron paso a la denuncia. Entonces sabe que ellos se sienten que están gozando de total impunidad. Y mientras tanto la población, todas las personas que tenemos temas relacionados con tránsito, estamos expuestos a esos abusos. 7:13 ¿Fue minutos. sentenciado a 2 meses o hubo algo de No, ahí viene la otra parte, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Piden prisión preventiva. ¿Pero por qué va a pedir prisión preventiva? O sea, sustituye a la medida cautelar. No, porque se tiene que asegurar la presencia del imputado al juicio. Sí, pero eso se tiene que determinar en juicio. Llega al colmo de un fiscal, Sevilla, el primer fiscal que conoce el caso, dice, yo no estoy acusando a nadie, pero solicita prisión preventiva y le hace la imputación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y le dicen tan ligeramente, no pasa nada, en juicio, en audiencia de juzgamiento, ahí se resuelve. Sí, pero está pidiendo prisión preventiva, pues deje que se defienda en libertad. Ese es el abuso que existe. Pero ¿cuándo procede o no procede, abogado Franco? Correcto. Ahí tenemos que centrarnos en la orientación. Correcto. Nos saltamos rápidamente. Primero es sábado y después es domingo. Yo sí quisiera, me permita puntualizar algo. La actuación, el proceder de quien aboca conocimiento allí en el lugar. Hay algunos aspectos y Raúl preguntaba, ¿está preparado el personal? Preguntaba Raúl, ¿está preparado el personal, el agente de tránsito? Porque hay muchas cosas que se pueden resolver y dependiendo. Hay circunstancias también a tomar en cuenta. No nos olvidemos del caso del ciudadano en la madrugada, Malta parece que es, ¿no? Correcto. De los más recientes. Correcto. Para analizar, para estudiar. Correcto. Para estudiar. Correcto. Como hacemos el ejercicio del empoderamiento del ciudadano. Hay circunstancias agravantes y hay atenuantes. Por supuesto que sí. Eso es indudable, pues no. Pero estamos hablando de reglas y excepciones. Entonces, como regla, es de que cuando hay un accidente de tránsito, se disponga pues la libertad que se defiende en derecho.
Cuando hay circunstancias excepcionales, como los casos ya mencionados, entonces es diferente, pues no. No ha estado en su sano juicio, o sea, viola una serie de normas y reglamentos. Obviamente es diferente el caso, pues, porque ahí sí hay elementos varios que indican que hay una responsabilidad, pero esa es la potestad que tiene el fiscal para observar y esa es la potestad que tiene el juez para dirimir, pero dirimir en derecho, pues, no por capricho, o porque quiero saber que yo soy la mejor fiscal y por lo tanto siempre voy a condenar y siempre voy a llamar a juicio. O sea, sabe que el fiscal tiene la obligación de, así como hace la investigación, determinar cuáles son los elementos de cargo, determinar cuáles son los elementos de descargo. Porque ese fiscal y ese juez no estuvieron en el accidente. No, pues. Ni siquiera el agente que va a ser un parte. El agente que hace el parte... Porque el parte es fundamental. Correcto. A ver, ha dicho algo importante, pues, ¿no? Se basan en el parte, ¿verdad? Está bien, estamos de acuerdo. Vamos. Va una persona, un experto, y hace el parte. ¿Qué pasa en el caso específico nuestro? Viene el perito y dice que hay responsabilidad porque hay faltas al deber objetivo de cuidado. Mucho cuidado con esto que esto dice, faltas al deber objetivo de cuidado. Y eso es como que le diera un cheque en blanco al fiscal y al juez para que le impute a cualquiera lo que quiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el fiscal? Sí, hay responsabilidad por faltas al deber objetivo de cuidado. Pero dígame cuál. No miró para el lado izquierdo. Sí me explico, usted puede creer, pero es que, perdóneme, pero es que yo quisiera que escuchen las grabaciones de las audiencias. Yo quisiera que las audiencias son públicas, pero yo quisiera que escuchen las grabaciones de las audiencias para que vean el aberrante comportamiento de algunos jueces y fiscales. Entonces, cuando uno le dice, pero dígame cuál es la conducta, pues para usted sancionar penalmente a una persona, tiene que subsumir la conducta a la norma penal. Entonces, no si es faltas al deber objetivo de cuidado que dice el artículo tal y Porque numeral ahora, tal. con este tipo de situaciones, en materia de tránsito hablamos de delitos, contravenciones y una serie de situaciones que yo no es que estoy fustigándolas como tal, es el proceder, el actuar, el actuar. Es como cuando usted encontraba delito flagrante, evidencia, ninguna. Por eso me concentro en los partes y la labor que tiene que hacer aquel agente, que incluso se pueden sortear hasta por el ánimo de las personas, de los involucrados, porque hay la necesidad. La ley, así como también me sanciona, me garantiza. O sea, se supone, pues, norma constitucional, o sea, debido proceso. Tiene que haber un respeto al debido proceso. O sea, no puede haber ese abuso. ¿Qué dice el debido proceso? Las pruebas obtenidas con violación a la Constitución o a la ley carecerán de eficacia jurídica. Entonces usted no me puede venir a decir que sabe que porque se me ocurre a mí, yo imputo por tal delito, por tal situación, Abuso, sin tener la prueba suficiente. ¿Qué dice la norma constitucional respecto a las resoluciones? Las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas, pues tiene que motivar, pues, explicar, o No sea... dicen que dijo, no. Explicar el hecho y el porqué, la circunstancia y señalar la norma en que se funda, pero no, o sea, aquí sabe que viene el fiscal y dice faltas al deber objetivo de cuidado y sabe que okay, por faltas al deber objetivo de cuidado se fue. Tanto es el abuso que ni siquiera lleva la resolución fiscal, está en el expediente, perdónenme, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, se sientan tan alegremente y tan ligeramente a acusar a una persona, a destrozarle la vida, porque esa persona es padre de familia, es hijo, es hermano, tiene un trabajo, y cuando sabe que injustamente es arrestado, es detenido con prisión preventiva, perdóneme, pues es un caos para toda la familia, pero eso no toman en cuenta. Entonces, ¿quién repara esto? ¿A dónde tenemos que acudir? Porque localmente, o sea, no están funcionando adecuadamente las leyes y los funcionarios. Cuando a una persona le dictan una prisión preventiva abusiva, tiene la opción, según la Constitución y la ley, a interponer una acción de habeas corpus. Pero lo curioso de esto es que de los 100 habeas corpus, no van allá más de 4 o 5 que se lo admiten. El resto lo niegan sin fundamento legal. Los jueces, vergonzosamente, en una acción constitucional, motivan su resolución en una norma inferior como es el Código Integral Penal. No por el hecho de mediatizar un tema, un caso, alguna situación, ya es que se tiene la razón.
Hay que tener por la prudencia supuesto, del por caso. supuesto, no. 7:20 minutos. No. La idea de compartir estos temas con nuestros oyentes para que haya el empoderamiento. Hay un oyente en la línea. Son las 7:20. Gracias por estar en la programación de Radio Morena. Aquí en el estudio, mucha atención. A quien escuchan es al abogado Fran Romero. Abusos de situaciones de esta naturaleza en el orden de fiscalía y jueces de tránsito. No estamos diciendo, Juan Pedro, mucha atención porque también hay quienes se incomodan cuando se abordan estos temas. 7:20 minutos. ¿Quién está en el 2519-116? Buenos días. Buen día, abogado Figueroa, licenciado Poveda, buen día. Señor abogado invitado, buen día. Escuchándolos a ustedes, hace aproximadamente un mes en Albán Borja fue sentenciado un joven inocente, sin pruebas. El policía que lo detiene no da el informe, da otro, y el día de la audiencia no asistió y está sentenciado a 9 años inocentemente sin prueba. Así se está dando aquí en el Ecuador la injusticia, la corrupción comienza desde la justicia. Gracias. Gracias, señora Flor María. A ver, yo he escuchado efectivamente que hay muchas personas que injustamente están detenidas y sentenciadas. Lamentable. Ojalá que la Asamblea tome cartas en el asunto y disponga y estudie. Y va a llegar un momento en que tendrá que dar amnistía, como la pedía este señor que está en la Corte Constitucional, que pedía amnistía en cierto momento. Debe de estudiar y dar la amnistía a estas personas que son inocentes. Porque hay muchas personas que por el tema de tránsito están sentenciados siendo inocentes, eso es verdad. 7:21 minutos en el 51911000. Buen día, por favor. Buen día, señor Radio Morena. Quiero hacer una pregunta al abogado. Con la licencia Sportman, yo tengo un carrito 2.5, ¿la puedo conducir o no puedo conducir? Porque cuando me dicen no puede conducir. Lógico, es de menor tonelaje, no de mayor tonelaje. Me imagino que sí. Gracias. Hay una norma reglamentaria, no es mi experticia, pero le puedo más o menos responder a su pregunta. Hay una norma que dice para transportar productos, o sea, y es donde viene el otro abuso, ¿no? Que para transportar productos usted tiene que tener una autorización de su vehículo y determinar qué producto va a transportar. ¿Qué quiere decir esto? Si usted va en su camioneta llevando productos para su finca, su hacienda o su casa de retiro y lo cogen en la carretera y le dicen, a ver, deme la autorización para transportar productos. Y usted dice, no, pero si es mi actividad, es para mi casa. No. Se le llevan hasta el carro. Y no es en función del número de llantas, porque hay personas No, que hablan de no. que si son, por más que sean camioncitos de No, 4 son llantas, 1,75. 1,75. Claro, Una esa tonelada. es otra situación, pero es lo que le digo, el permiso Claro, para permiso. transportar mercadería. Automóviles ese y es camionetas. Otro abuso. Automóviles y camionetas. Entonces ese es abuso ya vuelta de los miembros de la Comisión de Tránsito, de la normativa que dispone la Comisión de Tránsito, que la aplica sin en realidad poner en conocimiento de las partes. O sea, usted de pronto se sorprendió que lo cogieron y se le llevaron el vehículo y retire pues el vehículo ahora. O sea, el balde de su camioneta, más o menos, ¿qué capacidad tiene? tendría ahí, por ejemplo, en quintales de arroz, tranquilamente para entrar unos 20 quintales de arroz. Si usted viene y en la O sea, carretera no le ofrece, podría yo ¿usted no puede cargar. traer 20 quintales de arroz? Vaya, no sabía yo. Yo tampoco. 7:24 minutos. Antes de terminar este diálogo, hay una llamada más del público. 7:24 minutos. Buenos días. Muy buenos días, señores de Radio Morena. Mi caso es el siguiente. Hace 5 años mi hijo sufrió un accidente de tránsito. Luego de que los peritos intervinieran tránsito y le dieron la razón de que mi hijo fue la víctima. El tipo causante del accidente, todos los jueces lo sentenciaron. Lógicamente apelaron ellos al contencioso. El contencioso resolvió que mi hijo era la víctima, pero hasta el momento, y que el hombre se mantenía con la sentencia de que el juez le había dictado.
pero hasta la fecha de hoy, eso sucedió hace más o menos la última intervención con la apelación hace 2 años aproximadamente, y hasta la fecha de hoy se envía el cuerpo de los documentos a Durán para que se haga efectiva la captura del causante del delito. Mi hijo está con una discapacidad y no hay solución en esto. ¿Cómo me puede ayudar usted si de pronto le doy mi número de teléfono por interno para que poder dialogar y ver la solución a esto? Porque ya la justicia tarda demasiado. No hay justicia en Ecuador. Abogado Fran Romero. Sí, lamentablemente el caso que estamos escuchando es uno de los tantos. Por eso ya siento impotencia ante tanto abuso. Y por eso estoy haciendo un llamamiento. ¿A quiénes? A los organismos de control. ¿A quién? Al Consejo de Participación Ciudadana, que ahora entiendo y es un abogado que tiene un criterio totalmente diferente y mucho mejor y más ajustado a derecho. Que el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de administración y control, sancione, pues. Esto se llama error inexcusable, causal de destitución. Pero vemos esas denuncias permanentemente ante el Consejo de la Judicatura y aquí en la provincia, me refiero en la provincia del Guayas, aquí en Guayaquil, no pasa nada. Hay una impunidad total ante los abusos de los fiscales y jueces de tránsito, que son quienes en realidad tendrían que nada más aplicar la norma respectiva. Pero ¿qué es lo que pretenden? Siempre sancionar. Y lo que es peor, hay una situación que la gente no entiende, ¿no? Dice, no, vas a salir libre. Claro, vas a salir libre pero sentenciado. Entonces, siendo inocente, sale libre sentenciado. Y esa persona que no entiende derecho dice, no, ya resolví mi problema. No, tiene que ir a firmar cada 15 días. Entonces, estuvo sentenciado. Tiene ya una marca como un infractor. Entonces, eso es terrible. Eso hay que resolverlo. Eso es como cuando se dice recibo indulto, no sanciona otra cosa que lo que hicieron aquí con el 30 de septiembre. La amnistía es otra cosa. Correcto. Gracias al doctor Fran Romero, amigas y amigos oyentes de Radio Morena. Gracias a ustedes por la invitación. Ahí están, con nombres y apellidos, ha dado prácticamente nombres de fiscales y jueces que violan las leyes, viene a ser así. 727. No hemos generalizado. No, nombre y apellido, por eso especificó él. 7:27 minutos y Elías sobrevive a su crisis con malabares.